Existen 13 familias que controlan el mundo desde las sombras. Todo comienza con un lavado de cerebro intenso, diseñado para hacerles creer que Dios es el responsable del sufrimiento en el mundo y que el diablo es un salvador incomprendido. Pero lo que sucede en esos bastidores y todo lo que voy a revelarte te dejará horrorizado. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Estaba escribiendo mi libro, sumergido en una investigación que me llevaba de vuelta a los años 50, explorando un lugar que muchos consideran el sitio más embrujado del mundo, un antiguo sanatorio, que marcó la historia de toda una época. Fue un viaje fascinante hacia el pasado. Imagínense investigar cada detalle de aquella década. Desde la ropa que la gente vestía hasta los programas de radio que escuchaban. Me sumergí completamente en la atmósfera de esos años. Quería que cada página de mi libro respirara autenticidad, que cada palabra transportara al lector a ese tiempo. El sanatorio de Vanilson era un lugar que guardaba historias profundas y dolorosas, inicialmente construido para tratar la tuberculosis. Luego se convirtió en un centro para enfermedades psiquiátricas. 60.000 almas pasaron por sus muros, y 60.000 historias quedaron grabadas en su silencio. ¿Pueden imaginar el peso de tanto sufrimiento? Cuando comencé a investigar, me di cuenta de que no era solo un libro, era un viaje a través del tiempo, un rescate de memorias olvidadas. Busqué cada detalle con la precisión de un detective, los modelos de automóviles de la época, las motocicletas tipo Lambretta, los programas de radio que la gente escuchaba. Quería que mi libro fuera más que una simple narración, quería que fuera un portal al pasado. Hoy, ese mismo sanatorio se ha convertido en un lugar de turismo macabro. Cazadores de fantasmas recorren sus ruinas buscando historias de otro mundo. Pero yo sabía que las verdaderas historias no estaban en los fantasmas, sino en las vidas reales que habían atravesado esas paredes. Historias de dolor, de esperanza, de humanidad. Mi investigación me llevó a explorar no solo la estructura física del lugar, sino también su alma, desde Cleopatra hasta Juana de Arco. Siempre me han fascinado las historias que trascienden lo ordinario, y este sanatorio era exactamente eso, un lugar que iba más allá de lo que sus muros podían contar. Cada página que escribía era un homenaje a esas almas olvidadas. No quería crear otro portal sensacionalista, sino un testimonio verdadero, un libro que hablara con el corazón, que respirara la verdad de una época marcada por el dolor y la esperanza, porque al final, ¿no es eso lo que nos hace humanos? La capacidad de sufrir, de sobrevivir, de encontrar luz en los momentos más oscuros. Hay momentos en la vida que nos hacen entender que existe algo más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. La energía es uno de esos misterios que me ha fascinado durante años. Recuerdo cuando era escéptico, cuando pensaba que todo este discurso sobre energías era simple fantasía, pero la vida me enseñó lo contrario. En mi investigación sobre el antiguo sanatorio, descubrí que los lugares guardan memoria. No es solo una sensación romántica, es algo que va más allá. Cuando entras en un espacio con un pasado doloroso, puedes sentir una pesadez, una energía que parece susurrar historias de sufrimiento. Es como si las paredes pudieran hablar. Si supieras escuchar, pensemos en los experimentos que he estudiado. Científicos han demostrado cómo seres vivos, incluso las plantas, pueden percibir energías. Vi un documental fascinante donde utilizaron un polígrafo con una planta y ella respondía a las intenciones humanas. Una persona dirigía pensamientos negativos y la planta reaccionaba. Increíble, ¿no? Pero es real. La física cuántica nos enseña que todo es energía. Cada pensamiento, cada emoción vibra en una frecuencia específica. Es como una sintonía invisible que nos rodea. Hay lugares donde sientes una alegría inmediata, otros donde la tristeza parece flotar en el aire. No es magia, es energía. Recuerdo mi propio viaje de comprensión. Antes creía que todo era casualidad, que las energías eran un concepto sin sentido. Pero la vida me mostró lo contrario. Aprendí que podemos elegir nuestra frecuencia. Si te levantas quejándote, criticando, maldiciendo, atraes más negatividad. Es más fácil hundirse en la oscuridad que elevar la mirada. Mi fe ha sido fundamental en este camino. La fe no es ciega obediencia, es confianza. Confianza en que, incluso en los momentos más difíciles, hay un propósito. Como dice mi libro sagrado, todo tiene un significado. Las tempestades de la vida no nos destruyen, nos transforman. Son como un gimnasio espiritual que nos hace más fuertes. He aprendido que la gratitud es la llave maestra. Cuando agradeces, cambias tu frecuencia. Los problemas no desaparecen, pero tu perspectiva se expande. Es como sintonizar una radio en una frecuencia diferente. Ya no captas el ruido de la negatividad, sino la música de la esperanza. Cada persona emite una energía. Puedes elegir ser una fuente de luz o de sombras. La envidia, el rencor, la amargura, son cargas pesadas que solo te lastiman. Pero la gratitud, el amor, la compasión, esas son energías que te elevan, que te transforman. No es un camino fácil. Hay días en que me sorprendo cayendo en la trampa de la negatividad. Pero entonces recuerdo, tengo la opción de cambiar, de respirar profundo, de elegir ver más allá de lo inmediato. La fe me enseña que hay un propósito más grande, que cada desafío es una oportunidad de crecimiento.
En el antiguo sanatorio que investigué, vi cómo el sufrimiento puede quedar impregnado en los muros, pero también vi cómo la esperanza puede transformar incluso los espacios más oscuros. Somos seres de energía, capaces de irradiar luz incluso en la más profunda oscuridad. La vida nos enseña lecciones de formas que jamás imaginamos. Recuerdo, cuando perdí a mi hijo, fue un momento que transformó completamente mi perspectiva del mundo. No fui a buscar respuestas con amargura, sino con un profundo deseo de comprender el propósito. Antes vivía en una constante ansiedad, siempre pensando en el mañana, en lo que tenía que hacer, en los planes futuros. Hoy comprendo la fragilidad de la existencia. He visto personas sanas que de repente ya no están, víctimas de un accidente o de un momento inesperado. La vida es un regalo frágil, y no podemos desperdiciarlo en preocupaciones. Mi fe me enseñó a vivir el presente. No se trata de rendirse, sino de descansar en la confianza de que hay un propósito más grande. Cada día es una oportunidad para hacer el bien, para amar, para dejar una huella positiva. No me importa lo que la gente pueda acumular, sino el amor que pueda sembrar. Las redes sociales nos han mostrado otra cara de la humanidad. Son herramientas maravillosas, pero también pueden ser crueles. He visto cómo las personas se esconden detrás de pantallas, diciendo cosas que jamás dirían cara a cara. Los algoritmos nos manipulan, nos dividen, nos convierten en gladiadores digitales. Pero aprendí algo importante: no debo dejarme definir por opiniones externas. Sé quién soy, conozco mi valor ante Dios, mi familia y mis amigos más cercanos. He visto cómo la crítica puede destruir. Miren el caso de Bruna Marquezine, que llegó a sufrir depresión por los comentarios en redes sociales. El miedo ya no me paraliza. Antes temía a la muerte, preocupado por quién cuidaría de mi hijo. Hoy mi único temor es decepcionar a Dios, no cumplir con el propósito que tengo en esta tierra. No busco ser perfecto, busco ser auténtico. Mi fe no es ciega obediencia, es un camino de conocimiento, de construcción de una relación. Como dice un antiguo profeta, la gente perece por falta de conocimiento. Conocer a Dios es como conocer a un amigo íntimo, aprende sus valores, comprende su corazón. La pérdida me enseñó a valorar lo verdaderamente importante. No son los logros, no son las posesiones, son los abrazos no dados, los momentos compartidos, el amor expresado. He aprendido que, en el lecho de muerte, la gente no lamenta no haber ganado más dinero, sino no haber amado lo suficiente. Hoy me siento blindado, no por dureza, sino por una fortaleza interior. Una fortaleza que viene de la fe, de comprender que cada desafío tiene un propósito. No tengo todas las respuestas, pero descanso en la paz de saber que no estoy solo en este viaje. Mi legado no será lo que conseguí, sino el amor que sembré. Cada día es una oportunidad para hacer el bien, para tocar vidas, para hacer luz en medio de la oscuridad. Y en eso encuentro mi verdadera libertad. La fe es algo que bulle en lo más profundo de mi ser. Hay momentos en que enfrento desafíos mentales, momentos de oscuridad donde todo parece desmoronarse, pero incluso en esos instantes, siento algo sólido en mi interior, una luz que me rescata. Aunque no pueda explicarla completamente, creo que todos llevamos una chispa divina en nuestro corazón. Cada ser humano tiene una esencia de bondad, plantada por Dios. Es como un instinto innato, hasta un niño puede distinguir entre el bien y el mal. Una mascota sabe cuando ha hecho algo malo. Llevamos un an divino que nos guía. La fe no es ciega obediencia, es un músculo espiritual que se ejercita. Cuando publiqué mi primer libro, Hijo del Fuego, mucha gente me dijo que no funcionaría. Me advirtieron que sería demasiado costoso, que no tendría recursos, pero yo sabía en mi interior que lo lograría. Y así fue un verdadero milagro. Los grandes visionarios siempre han enfrentado dudas. Piensen en Silvio Santos o en tantos artistas que fueron criticados al principio. La fe verdadera es perseguir un sueño, sin permitir que voces externas te derrumben. Es confiar incluso cuando todo parece imposible. Mi comprensión de Dios va más allá de lo tradicional. Para mí, Dios representa mi máximo potencial. Es cuando actúo en el mundo usando todos mis talentos al 100%. No es algo perfecto, pero cuando mis acciones fluyen, todo parece sincronizarse de manera extraordinaria. Pero la verdadera presencia divina no está en los momentos de éxito. Dios se manifiesta más en los momentos difíciles. Es ese milagro cuando estás acorralado, sin salida, y de repente se abre una puerta inesperada. La fe trasciende nuestra capacidad humana de enfrentar problemas. Tomo como ejemplo la historia de Pablo. Antes de su conversión, era un hombre de prestigio. Después, su vida se transformó. Fue apedreado, sufrió naufragios, pasó hambre y frío, pero en ningún momento perdió su fe. Su frase más poderosa: nada me separará del amor de Dios. Entiendo que la fe no significa ausencia de problemas. No es una garantía de curación o éxito instantáneo. Conozco historias de profetas que murieron enfermos. Pablo no pudo curar ni siquiera Timoteo, a quien consideraba un hijo espiritual. La fe verdadera es la capacidad de atravesar dificultades, no de evitarlas. A veces la gente busca milagros fáciles. Hay campañas religiosas que prometen soluciones instantáneas. Pero la fe real es más profunda.
Es encontrar paz en medio del caos, esperanza en la adversidad. Es saber que hay algo más grande que nosotros, guiándonos incluso cuando no lo entendemos. Mi fe es mi ancla. No significa que no sienta miedo o dolor. Significa que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz interior que me sostiene. Una confianza que va más allá de la razón, más allá de las circunstancias. Una conexión que me permite seguir adelante, paso a paso, con la certeza de que no estoy solo. Reconozco que la fe es algo más grande que nuestra comprensión limitada. Hay momentos en que me siento completamente perdido tratando de entender las escrituras. Recuerdo tener esa Biblia enorme en casa, con su cubierta dorada que brillaba, pero cuando la abría, las palabras me parecían un laberinto incomprensible. Incluso hoy, cuando mi pareja me muestra algunos pasajes, me quedo mirando, sin entender absolutamente nada. Las lecturas a veces son tan complejas, tan llenas de simbolismos y referencias que me hacen sentir como si estuviera tratando de descifrar un código secreto. He escuchado explicaciones sobre tiempos y medios tiempos que me dejan completamente confundido. ¿Es un calendario? ¿Son 3 años? ¿Qué significa realmente? Me siento como un extraño tratando de entender un lenguaje completamente ajeno. Pero algo maravilloso he descubierto: la fe no está en comprender cada palabra al pie de la letra. La fe trasciende la comprensión intelectual. Es como una luz interior que me guía, incluso cuando no entiendo todo al 100%. La limitación humana es real, pero la fe nos permite expandir esos límites. No se trata de ser un erudito o conocer cada detalle. Se trata de sentir, de conectar, de permitir que algo más grande que nosotros nos envuelva. A veces, la verdadera sabiduría está en reconocer nuestra propia ignorancia y estar abiertos a aprender, a crecer, a transformarnos. La Biblia no es solo un libro. Es un manual de vida que trasciende lo terrenal. Es como un código secreto, que va revelándose poco a poco, dándonos pistas sobre cómo navegar este mundo complejo. No es un texto perfecto, sino una obra inspirada que conecta a lo humano con lo divino. Recuerdo mi asombro cuando comencé a descubrir patrones matemáticos en la naturaleza que parecen gritar la existencia de un diseño superior. La secuencia de Fibonacci, ese patrón matemático que se repite una y otra vez en las galaxias, en los caracoles, en las hojas, en las libélulas, es como si fuera la firma de Dios. Un código matemático que atraviesa toda la creación. Mi esposa, que es médica, me ha mostrado la increíble complejidad de algo tan pequeño como una mitocondria. Miren el universo, las galaxias, los patrones matemáticos que se repiten una y otra vez. ¿Puede todo esto ser producto de la casualidad? Para mí, es la marca de un diseñador supremo. La Biblia misma es fascinante. Fue escrita en diferentes periodos por personas distintas, pero se complementa de una manera extraordinaria. No es un libro simple, es un compendio de sabiduría que fue cuidadosamente seleccionado. En el Concilio de Nicea, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, se eligieron ciertos libros. Hay otros textos apócrifos con contenidos fascinantes que fueron dejados de lado. Sé que el texto bíblico no es perfecto. Tiene imperfecciones periféricas, pequeños errores de cronología, pero precisamente esa imperfección es lo que lo hace cercano al ser humano. Un libro académico no transforma vidas, pero la Biblia sí. He visto cómo puede cambiar completamente la vida de una persona, incluso de alguien en prisión. El mundo espiritual es increíblemente real. Lo he experimentado de maneras sutiles, ese momento en que estás pensando en una canción y alguien la tararea. O cuando estás desanimado y abres un libro que te da exactamente el mensaje que necesitas. Dios nos alcanza de múltiples maneras. Me fascina pensar en las diferentes manifestaciones de lo divino. No se trata solo de una religión específica. Miren a los antiguos egipcios con Akenatón, que ya hablaba de un Dios único en una sociedad politeísta. O los zoroastras, que hace 3000 años ya concebían un Dios único. Los musulmanes, los indígenas que adoran a Tupa, ¿no están todos buscando la misma verdad fundamental? La espiritualidad va más allá de los límites religiosos. Es ese anhelo profundo de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Es entender que hay un orden, un propósito que nos trasciende. No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar abiertos a la maravilla de lo desconocido. Hay un malentendido profundo sobre la fe. Mucha gente cree que solo un grupo selecto llegará al cielo, que Dios es un juez severo que condena. Pero mi experiencia me ha enseñado algo diferente. Dios es amor, y ese amor nunca abandona a sus hijos. Recuerdo cuando investigué temas como tatuajes y piercings, y vi interpretaciones religiosas tan radicales que resultaban hirientes. Algunas personas interpretan los textos sagrados como sentencias de condenación, pero esa no es la verdadera esencia espiritual. Jesús mismo rompió todos los paradigmas de su época. Se acercaba a los marginados, la samaritana, la viuda pobre, la prostituta. Nunca los condenó. Siempre los acogió con amor. Hay una escena increíble donde unos fariseos llevan a una mujer sorprendida en adulterio, esperando que la condene. Pero él hace algo revolucionario, escribe en la tierra, revelando los pecados de los acusadores. Y luego le dice a la mujer: yo tampoco te condeno. Ve y no peques más.
Mi propia familia es un ejemplo de esta apertura. Mi esposa tiene tatuajes, mi hijo también. Y he visto personas con traje y corbata en el Congreso con un corazón podrido, mientras personas tatuadas tienen una bondad inmensa. El valor de una persona no está en su apariencia externa, sino en su corazón. Necesitamos entender los textos sagrados en su contexto histórico, en las épocas antiguas. Las costumbres eran diferentes. Los grandes líderes bíblicos tenían múltiples esposas. David tuvo 700, Salomón 1000. Pero eso no significa que sea correcto en la actualidad. Lo importante es comprender el mensaje fundamental. El amor trasciende todas las reglas superficiales. Dios no está pendiente de si tienes una marca en la piel o piercing. Está interesado en tu corazón, en cómo tratas a los demás, en tu capacidad de amar y ser misericordioso. He conocido pastores con programas de televisión vestidos impecablemente que interiormente son todo lo contrario a lo que predican. Y he conocido personas con apariencias muy diferentes, que viven con una autenticidad y bondad extraordinarias. La fe verdadera no es un conjunto de reglas rígidas, es una forma de ver el mundo con compasión, con amor. Es entender que todos somos seres imperfectos en un viaje de crecimiento. No se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico, de buscar constantemente ser una mejor versión de uno mismo. Mi experiencia me ha enseñado que Dios es mucho más grande que nuestras pequeñas interpretaciones religiosas. Es amor, un amor que acoge, que comprende, que transforma, un amor que no condena, sino que levanta, un amor que ve más allá de las apariencias y llega directo al corazón. Entender la Biblia requiere más que una lectura literal, requiere contexto, comprensión histórica, sobre todo, amor. Recuerdo mis días de juventud cuando era escéptico, buscando argumentos para criticar los textos sagrados. Encontraba pasajes que parecían violentos, difíciles de comprender, y los usaba para desacreditar la fe. Pero con el tiempo aprendí que cada texto tiene su momento histórico. Lo que era válido en una época no necesariamente lo es en otra. Tomemos el Antiguo Testamento, está lleno de historias complejas que reflejan la cultura de su tiempo. Los conceptos científicos, como la idea de una tierra plana o el sol cerca de la tierra, eran propios de la época en que fue escrito. Lo fascinante es cómo el Antiguo Testamento prepara el camino para el Nuevo. Cada historia, cada profecía, tiene un propósito más profundo. Tomo como ejemplo la historia de Moisés y la primera Pascua. Los hebreos marcaban sus puertas con sangre para que el ángel de la muerte los pasara por alto. Hoy veo ese símbolo como una prefiguración del sacrificio de Cristo. Su sangre nos protege, nos redime. Cuando era adolescente, solía argumentar con mis amigos religiosos sobre las aparentes contradicciones bíblicas. Señalaba las historias de violencia, los pasajes que parecían injustos, pero ahora comprendo que esa evolución es parte del mensaje, de un sistema de reglas estrictas a una comprensión más profunda del amor. El mensaje central es sorprendentemente simple: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Ese es el núcleo del Nuevo Testamento. Se acabaron los rituales complejos, los sacrificios interminables. Jesús trajo una revolución de amor. La división entre Antiguo y Nuevo Testamento no fue algo planeado inicialmente. Fue un proceso histórico. Recuerdo mi sorpresa al descubrir cómo el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a convertirse en la fe oficial del Imperio Romano. Constantino, en un momento crucial de la historia, abrazó esta fe, cambiando el curso de la historia. Lo más importante que he aprendido es que la fe no es un conjunto de reglas rígidas, sino un camino de amor y comprensión. No se trata de juzgar, sino de crecer. No se trata de seguir al pie de la letra cada palabra, sino de entender el espíritu de los mensajes. He visto cómo esta comprensión transforma vidas. Personas que parecían perdidas encuentran esperanza. Gente que ha sufrido encuentra consuelo. No porque la Biblia sea un libro mágico, sino porque es un testimonio de amor, de resiliencia, de la capacidad humana de transformarse. Mi viaje espiritual me ha enseñado que la verdadera sabiduría está en la humildad, en reconocer que no lo sabemos todo, pero que hay algo más grande que nosotros, en estar abiertos al amor, a la compasión, a la posibilidad de crecer y transformarnos cada día. La historia de Jesús es mucho más compleja de lo que muchos piensan. No es solo un relato religioso, es un testimonio histórico fascinante. Recuerdo mi curiosidad por entender los detalles que van más allá de la simple narración religiosa. El Imperio Romano era increíblemente sofisticado en su forma de administrar los territorios conquistados. No obligaban a las civilizaciones dominadas a abandonar sus creencias. Podían practicar su religión, pagar sus impuestos y vivir relativamente tranquilos. Pero Jesús representó algo diferente, una posibilidad de revolución que los asustó profundamente. La resurrección de Jesús es un tema que me fascina. No hablo desde un punto de vista puramente religioso, sino histórico. Los romanos tomaron precauciones extremas para evitar cualquier rumor sobre su regreso. Colocaron un destacamento de al menos 21 soldados altamente entrenados, con armaduras y disciplina inquebrantable. Un soldado romano no daba la espalda al enemigo. Eran considerados los mejores guerreros de su época. Lo más impresionante son los testimonios de los discípulos.
Estos hombres estaban dispuestos a morir por su creencia. En esa época, declararse seguidor de Jesús significaba enfrentar la pena capital. Fueron perseguidos, torturados, asesinados. ¿Quién moriría por una mentira? Su convicción sugiere que realmente vivieron algo extraordinario. Jesús no vino como un libertador político, como muchos esperaban. Los judíos anhelaban un Mesías que los liberara del Imperio Romano, pero él trajo una liberación mucho más profunda, una liberación espiritual. Comenzó a enseñar, a hacer milagros, a sanar. Esto provocó los celos de los fariseos, quienes veían cómo perdían su influencia. El contexto político era explosivo. Poncio Pilato temía una posible rebelión. Jesús reunía multitudes, predicaba de una manera revolucionaria, pero su mensaje era de amor, no de violencia, de dar a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Decía, no buscaba un levantamiento armado, sino una transformación interior. Comparado con otras corrientes espirituales de la época, el cristianismo tenía algo único. Mientras otras filosofías quedaban en el plano intelectual, esta movía corazones. Conozco amigos budistas a quienes respeto profundamente, pero ninguna otra corriente espiritual presentaba una narrativa de resurrección tan poderosa. Lo más significativo es cómo esta historia sigue transformando vidas. No se trata de una reliquia histórica, sino de un mensaje vivo, un mensaje que invita a la esperanza, al amor, a la transformación personal. Mi propio viaje espiritual me ha enseñado que la verdad no se encuentra en argumentos perfectos, sino en experiencias auténticas, en la capacidad de amar, de perdonar, de levantarse después de caer. Jesús representaba eso, no un héroe político, sino un maestro de la compasión. Desde pequeño sentí una curiosidad inmensa por lo desconocido. Creo que todo ser humano lleva dentro de sí ese anhelo de comprender los misterios del universo. Mi curiosidad no se limitaba solo a lo oculto o a la magia. Me fascinaba entender cómo funcionaba todo. La gravedad, la teoría de la relatividad, los secretos que se esconden detrás de lo aparentemente simple. Recuerdo mis primeros pasos en el mundo del ocultismo. Era un adolescente diferente, con cabello largo, amante del rock. Me sentía fuera de lugar en muchos espacios. Metallica, Black Sabbath, Motörhead, esas eran mis bandas. Mi estética de metalero pobre, con chaquetas modificadas y una pasión por la música que me hacía sentir único. En ese momento, encontré un grupo que me aceptó tal como era. Nadie me miraba con prejuicio. En las iglesias, la gente se alejaba de mí, pero en este nuevo círculo, me sentían como parte de una familia. Envié una carta a lo que llamaban una escuela de iniciados, esperando pacientemente una respuesta. No entendía que estaba entrando en un mundo de ocultismo y satanismo. Para mí, era simplemente un grupo unido, que me ofrecía un sentido de pertenencia que nunca había experimentado antes. Me hablaban de libertad, de doctrinas diferentes. Me hacían sentir especial, comprendido. Mi curiosidad me llevaba a pasar horas en bibliotecas, estudiando. Tenía una disciplina increíble para sumergirme en libros, en busca de respuestas. No buscaba el mal, buscaba comprensión. Quería entender aquello que estaba más allá de lo que mis ojos podían ver. Años después, comprendería que ese camino era solo el principio de un viaje mucho más profundo, pero en ese momento era un joven buscando su lugar en el mundo, un joven que sentía que había encontrado algo especial, algo que lo hacía sentir parte de algo más grande. La creatividad, la búsqueda, el anhelo de conocimiento, todo eso me empujaba. No sabía entonces que este camino me llevaría a una transformación radical, a un encuentro con una verdad mucho más profunda que cualquier doctrina oculta. El mundo del ocultismo es como un laberinto con múltiples niveles. Al principio, todo parecía tan libre, tan liberador. No había restricciones, todo era permitido. Drogas, sexo, rituales, todo se presentaba como una forma de libertad absoluta. El grupo me ofrecía algo que nunca había experimentado, aceptación total. Conforme avanzaba, descubrí que estas organizaciones tienen sus propias jerarquías. Como en la masonería o los Illuminati, hay niveles secretos. Cada escalón promete más conocimiento, más poder. Mi ego se alimentaba de esa sensación de estar descifrando misterios ocultos. Comencé a practicar rituales, a lanzar lo que ellos llamaban hechizos. El libro de referencia era Dogma y Ritual de la alta magia de Eliphas Levi. Creía que estaba dominando algo poderoso. La idea era simple, vibrar en la misma frecuencia que tu objetivo, crear una energía destructiva. Recuerdo cómo funcionaba. Si querías dañar a alguien, tenías que bajar su frecuencia energética. Podía ser enfermando a un ser querido, causando problemas en su trabajo, provocando un accidente. Todo se reducía a una especie de guerra energética, donde la muerte era vista casi como una liberación. Había un blanco específico en mi mira, un hombre que parecía intocable. Realicé rituales tras rituales, convocando a más personas para aumentar el poder. Estaba seguro de que funcionaría. Mi ego me decía que podía destruir a quien quisiera, pero algo salió mal. El encuentro con este hombre fue inesperado. Había marcado un encuentro en la oficina de una iglesia, pensando que sería un momento de confrontación. Cuando lo vi, sentí un escalofrío. Era como si algo más grande que yo estuviera presente.
Tenía tanto miedo que ni siquiera quería tocarlo. Una sensación extraña me recorría, creía que si lo rozaba, algo terrible podría sucederme. Él me invitó a hablar, pero yo solo quería escapar. Le dije que oraría por él. Más por salir rápido que por convicción. No entendía entonces que lo que realmente estaba sucediendo era un encuentro con algo más profundo. Mis rituales, mis intentos de manipulación, todo se desmoronaba frente a una verdad que apenas comenzaba a comprender. Era el inicio de un camino de transformación, un viaje desde la oscuridad hacia una luz que apenas podía imaginar. Mis certezas se estaban desmoronando. Y algo nuevo estaba a punto de comenzar. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Entré en una pequeña habitación, la puerta se cerró con llave. Sentí un escalofrío cuando vi las rejas en la ventana. Lo último que recuerdo es una mano creciendo sobre mi cabeza y luego la oscuridad. Cuando desperté, estaba desorientado. Mi ropa estaba desarreglada, tenía algunos rasguños. El hombre me dijo que una entidad había sido expulsada, que me había liberado de algo oscuro, pero lo que realmente sucedió fue un encuentro que cambiaría mi vida para siempre. Busqué la paz que nunca había encontrado. Todas esas prácticas ocultas, todos esos rituales, solo me habían dado momentos fugaces de alegría. Ahora sentía una paz diferente. Profunda, una paz que no dependía de circunstancias externas. Pero el camino no fue fácil. Recuerdo un momento terrible cuando me enteré de un plan macabro. Había una niña de 9 años que iba a ser sacrificada. Por alguna razón divina, fui librado de participar en ese acto cruel. Años después, la vi en televisión, viva. Fue como si Dios mismo la hubiera protegido. En el mundo del satanismo, todo era dusa poder y beneficio propio. Era un sistema donde los miembros se ayudaban mutuamente, favorecían a otros del grupo en corporaciones. Manipulaban para obtener ventajas, pero todo era superficial, efímero. Con el tiempo, comencé a ver similitudes perturbadoras entre el satanismo y ciertas prácticas religiosas. Iglesias que predican prosperidad, que prometen riqueza y fama. ¿Cuál es la diferencia real? Ambos buscan beneficios personales. Ambos manipulan la espiritualidad. He visto la crueldad dentro de instituciones religiosas. Condenas a homosexuales, discriminación contra personas con tatuajes, una falta de amor genuino. A veces bromeaba diciendo que el diablo estaba haciendo prácticas en algunas iglesias, aprendiendo nuevas formas de maldad. El discurso de las iglesias ha cambiado radicalmente desde los años 80 y 90. Antes hablaban de santidad, de amor, de ayuda mutua. Ahora es todo prosperidad y espectáculo. Recuerdo un incidente absurdo donde pastores decían haber recibido la unción de león, literalmente pretendiendo marcar territorio como leones. La verdadera espiritualidad no es sobre poder, riqueza o tetas. Es sobre amor, compasión, crecimiento personal. Es about connecting with algo más grande que nosotros mismos. No se trata de rituales o promesas vacías, sino de transformación interna. Mi viaje me enseñó que el mal no es algo externo que nos ataca. El mal puede surgir de la falta de amor, de la búsqueda egoísta, de la pérdida de conexión con nuestra humanidad. La verdadera luz viene de la compasión, del amor incondicional, de la capacidad de ver más allá de nuestros propios intereses. He visto tantas manifestaciones religiosas que se alejan de la verdadera esencia espiritual. Actos proféticos vacíos, gestos sin significado real, personas que arrojan zapatos, que hacen declaraciones grandilocuentes creyendo que con un gesto pueden cambiar el mundo. La iglesia ha sido infiltrada por doctrinas que poco tienen que ver con el amor verdadero. En las décadas de 80 y 90, vi cómo el mensaje se fue corrompiendo gradualmente. Es como un barco que se desvía poco a poco, casi sin que nadie se dé cuenta. Hoy, la mayoría de los grandes ministerios están envenenados. Solo algunos pequeños grupos mantienen la verdadera esencia. La Biblia ya lo había predicho. Jesús habló de cómo en los últimos tiempos el amor se enfriaría, la fe se debilitaría. Veo historias cada vez más extravagantes, personas que dicen haber sido arrebatadas, haber peleado con entidades en montañas lejanas. Pura fantasía que no cambia absolutamente nada, año tras año. Escucho promesas de reavivamiento. Este año será el año de Jesús en Brasil, dicen, pero nada cambia, las cosas siguen empeorando. El Apocalipsis advierte que será así, no podemos cambiar lo que está escrito. Mi comprensión de la fe no es de triunfalismo barato. No somos inmunes al sufrimiento. El cristianismo no es una fórmula mágica para evitar problemas, sino una manera de atravesar las dificultades con esperanza. Dios no nos libra del desierto, nos acompaña en la travesía. Creo en la honestidad total. En mis libros muestro mis logros y mis fallos. Igual que la Biblia hace con sus héroes, nadie es perfecto, solo Dios lo es. La tierra está dominada por fuerzas que buscan destruir. Y nuestra misión es mantenernos firmes. El tema del más allá siempre me ha intrigado. No creo en un infierno eterno. Eso contradice la idea de un Dios de amor. 70 u 80 años de vida terrenal son nada comparados con la eternidad. ¿Cómo un Dios de amor condenaría eternamente? Veo la vida como un tiempo de siembra. Lo que sembramos, cosechamos. Hay consecuencias en esta vida. Y creo que habrá un juicio después de la muerte. Pero ese juicio vendrá de un lugar de amor, no de venganza.
Al final, se trata de amor, de compasión, de entender que estamos todos en un viaje, todos buscando encontrar luz en medio de la oscuridad. No somos jueces, somos peregrinos, y la verdadera fe nos ayuda a caminar con esperanza. Incluso cuando el camino parece difícil, mi comprensión del universo espiritual va más allá de lo que muchos pueden imaginar. La Biblia habla de una rebelión celestial, de cómo un tercio de los ángeles fueron expulsados a la tierra. Cuando contemplo la inmensidad del universo, sus galaxias, los posibles universos paralelos, me doy cuenta de lo pequeños que somos. La idea del infierno eterno no tiene sentido para mí. Incluso en los textos bíblicos hay referencias a la posibilidad de redención. Recuerdo el pasaje donde Jesús desciende al Hades para liberar espíritus prisioneros, especialmente aquellos de la época de Noé que no habían escuchado su mensaje. Esto sugiere que la condena no es necesariamente eterna. Veo el mundo como consecuencia de una rebelión espiritual primigenia. Es como si hubiéramos nacido en un cautiverio que no elegimos. Imaginen a un hijo de esclavos en Egipto, no tiene culpa de su situación, pero hereda las consecuencias de la historia de sus padres. Así es nuestra realidad espiritual. Los tiempos actuales me preocupan, pero no me asustan. Veo cómo la humanidad está siendo preparada útilmente para cambios profundos. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, no fue solo una crisis de salud, sino un ensayo de control global. Las personas se volvieron más susceptibles a aceptar medidas que antes habrían rechazado. Observo patrones nuevos en el comportamiento humano. La gente ya está acostumbrada a extender su mano para medir la temperatura, a aceptar restricciones que antes parecerían impensables. Es como si estuviéramos siendo condicionados para algo más grande. Hay referencias bíblicas sobre una marca que impedirá comprar o vender sin ella. Veo cómo la tecnología avanza hacia ese punto. Personalidades como Bill Gates trabajan en proyectos que parecen preparar el terreno para un control global más profundo, pero mi fe no es de miedo, es de esperanza. Entiendo que vivimos en un mundo que yace en el maligno, pero también sé que hay una luz más grande. Jesús es como una puerta que nos saca de esta matrix espiritual que nos permite ver más allá de lo inmediato. El universo es infinitamente más complejo de lo que podemos comprender. Las dimensiones espirituales existen más allá de nuestra percepción limitada. Lo que llamamos infierno podría ser simplemente un estado de separación, de oscuridad espiritual. Mi mensaje final es de esperanza. No importa cuán oscuro parezca el mundo, siempre hay una luz interior que puede guiarnos. No se trata de temer los cambios, sino de mantener nuestra integridad espiritual, nuestra capacidad de amor, nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. Analizo los eventos globales con una mirada que va más allá de lo superficial. La pandemia de COVID-19 no fue un evento aleatorio, sino parte de un plan más amplio, comparada con pandemias históricas como la gripe española, que mató 50 millones de personas en solo 8 meses, o la peste negra que devastó el 60% de Europa. Esta pandemia parece ser solo el inicio. Veo como personajes como Bill Gates han estado preparando el terreno para algo más grande. Ya antes de la pandemia, había advertido sobre la posibilidad de una crisis global. Ahora, observo cómo se están desarrollando tecnologías que van más allá de una simple vacuna. Los rumores sobre vacunas con nanopartículas, marcas en la mano, restricciones para quienes no se vacunen, todo parece apuntar hacia un sistema de control global. No es paranoia. Son señales concretas. Las personas están siendo condicionadas sutilmente para aceptar medidas que antes habrían rechazado. Lo más preocupante son los reportes sobre desarrollo de armas biológicas dirigidas a etnias específicas. Medios como BBC y CNN han informado sobre investigaciones en laboratorios que buscan crear virus capaces de atacar grupos poblacionales específicos. Es un escenario aterrador de manipulación genética y control. Mi interpretación viene de años de estudio de calendarios proféticos y textos bíblicos. He hablado durante años sobre la posibilidad de una pandemia que sacudiera a la humanidad. No se trata de predicciones exactas, sino de interpretar señales. Muchos creen que estamos entrando en un periodo de tribulación. Según estudios escatológicos, este periodo de 7 años estará marcado por confusión, persecución y sufrimiento. Lo que vivimos ahora es solo la preparación, la pavimentación del camino para algo más grande. Los símbolos de control están por todas partes. Miren un billete de dólar, la pirámide, el ojo que todo lo ve. Son referencias a antiguos sistemas ocultos que siguen influyendo en el poder global. No es una conspiración. Es un sistema interconectado que opera más allá de lo que la mayoría puede ver. Mi mensaje no es de miedo, sino de preparación. La verdadera fortaleza no está en resistir físicamente, sino en mantener la integridad espiritual, sea lo que sea que venga. Lo importante es conservar nuestra humanidad, nuestra capacidad de amor y compasión. Vivimos en tiempos complejos. Cada día parece traer nuevas revelaciones, nuevas amenazas, pero también nuevas oportunidades de crecer, de entender, de conectarnos más profundamente con algo más grande que nosotros mismos. Hay un mundo invisible que opera detrás de lo que la mayoría de las personas pueden ver.
símbolos ocultos, conexiones secretas, todo está más interconectado de lo que imaginamos. Miren un billete de dólar, la pirámide, la coruja. El ágil Alcaraz Ímbolo cuenta una historia de poder y control. He investigado casos que revelan la profundidad de estas redes ocultas. Políticos, empresarios, líderes religiosos, todos pueden estar conectados en sistemas de influencia que van mucho más allá de lo que se ve en la superficie. Vi cómo pastores pueden ser simultáneamente miembros de organizaciones secretas, como políticos pueden ser manipulados por fuerzas que operan en las sombras. Los casos de desapariciones me estremecen. Cada año, miles de niños desaparecen en Brasil. Mientras no puedo afirmar todo con certeza, hay indicios perturbadores de rituales oscuros relacionados con la extracción de sustancias del cuerpo humano. La adrenalcromol, una sustancia producida en momentos de extremo miedo, ha sido objeto de rumores sobre rituales macabros. Recuerdo historias de políticos como Jânio Quadros, que habló de fuerzas ocultas antes de renunciar. Su esposa incluso mencionó rituales de magia negra en su casa. Casos como el de Pis y Ferias, rodeados de misterio, sugieren que hay fuerzas que operan más allá de la comprensión pública. El sistema es como un gran teatro. Lo que vemos en la superficie es solo una pequeña parte. Hay personas que mueven los hilos desde las sombras. Pueden amenazar, pueden manipular, pueden incluso eliminar a quienes se interpongan en su camino. Lo más peligroso no son los rituales o los símbolos. Lo más peligroso es la ignorancia, la capacidad de las personas de no ver lo que está justo frente a ellas. Cada símbolo, cada conexión oculta es una invitación a despertar, a mirar más allá de lo obvio. Mi viaje espiritual me ha enseñado que el verdadero poder no está en controlar, sino en comprender, no en manipular, sino en amar. Estas estructuras de poder pueden parecer invencibles, pero hay una luz más grande que ninguna oscuridad puede apagar. Al final, lo más importante no son las conspiraciones o los poderes ocultos. Lo más importante es mantener nuestra humanidad, nuestra capacidad de amor, nuestra integridad. Ninguna estructura de poder puede destruir eso si nosotros no lo permitimos. Mi conversión no fue un camino fácil, como Martín Lutero en su tiempo. Comencé a cuestionar el sistema religioso. Vi cómo la política había invadido espacios sagrados, como el comercio se había infiltrado en lo que debería ser un lugar de adoración. Recuerdo mis primeros pasos. Éramos mi esposa y yo, recién casados, viviendo en un pequeño apartamento de 50 metros cuadrados. No teníamos casi nada, sin sofá, sin televisor decente, cocinando en una pequeña estufa de camping. Pero teníamos fe. Escribí mi primer libro, Hijo del Fuego. En un momento de total incertidumbre, la imprenta confió en mí sin ninguna garantía. Yo no tenía dinero, no tenía recursos, solo tenía un mensaje que compartir. Esa fue mi primera lección de fe verdadera. Mi primer gran oportunidad llegó de manera inesperada. Me invitaron a un congreso para hablar cuando nadie me conocía. Recuerdo estar en un pequeño stand casi invisible, vendiendo mis libros. Nadie sabía quién era yo o de dónde venía. El escenario estaba tenso. Habían metido material inapropiado entre los folletos del evento, y el ambiente era hostil. Subí al escenario sin saber qué esperar. Fue un momento de total vulnerabilidad, pero algo cambió en ese momento. Sentí como si una voz interior me dijera que todo estaría bien. Comencé a hablar y de repente todo fluía. Vendí 2000 libros ese día. Fue mi primera señal de que había encontrado mi camino. Mi viaje me enseñó que la fe no es sobre la perfección, sino sobre la autenticidad. No se trata de ser un héroe religioso, sino de ser honesto con uno mismo y con los demás. Vi los defectos dentro de la iglesia, pero también vi su potencial de amor y transformación. Dejé atrás el mundo del ocultismo, pero no con amargura. Lo vi como un camino necesario, una parte de mi búsqueda de verdad. Cada experiencia, cada momento difícil me llevó más cerca de comprender algo más grande que yo mismo. Hoy sigo siendo un estudiante. No tengo todas las respuestas, pero sé que cada día es una oportunidad para crecer, para amar, para entender un poco más sobre la vida y sobre mí mismo. Después de mi conversión, comencé a dar testimonio en iglesias por todo Brasil, pero pronto descubrí que mi camino no sería fácil. Enfrenté persecuciones reales de animales muertos, disparos contra mi puerta. Quienes salen de ciertos círculos son perseguidos y yo no fui una excepción. Viajé por todo el país, muchas veces en mi propio auto, llevando mis libros, compartiendo mi historia. Pero detrás de la aparente hospitalidad, vi una realidad muy diferente. Pastores que me recibían con abrazos y palmadas en la espalda, pero a puertas cerradas. Solo buscaban formas de explotar mi testimonio para obtener ofrendas. Lo más doloroso fue descubrir los mecanismos ocultos dentro de las instituciones religiosas. El diezmo, algo que se predica como mandamiento divino, resultó ser una interpretación completamente distorsionada de los textos originales. Estudié profundamente y descubrí que en el Nuevo Testamento no existe tal obligación. Recuerdo mi conversación con un pastor respetado, un teólogo, cuando le presenté mis hallazgos sobre el diezmo. Él estuvo de acuerdo, pero cuando le pregunté por qué no enseñaban la verdad, su respuesta fue desalentadora.
Era como si el sistema fuera más importante que la verdad. Las iglesias se habían convertido en espectáculos, luces, humo, música ensordecedora al más parecido a una discoteca que a un lugar de reflexión espiritual. La gente buscaba prosperidad, milagros. Un show. No buscaban una conexión real con lo divino. Me sentí indignado. No podía quedarme callado ante tanta manipulación. Cada vez que hablaba con otros pastores, encontraba la misma actitud. Sabemos que no es correcto, pero no podemos cambiarlo. Era como una conspiración de silencio. Mi búsqueda de autenticidad me llevó a cuestionar todo. No para destruir la fe, sino para encontrar su verdadero significado. La espiritualidad no debería ser un negocio, no debería ser un espectáculo. Debería ser un camino de amor, de transformación personal. Cada paso que di me alejaba más de las estructuras religiosas tradicionales, pero me acercaba más a una comprensión más profunda de la espiritualidad. No se trataba de seguir reglas, sino de vivir con amor, con integridad, con compasión. Comencé a cuestionar muchas de las prácticas religiosas que me rodeaban. Las maldiciones hereditarias, los rituales manipuladores, nada de esto tenía fundamento real en los textos espirituales que estudiaba. Recuerdo un congreso en 2008 que marcó un punto de inflexión. Lo que debería ser un momento de reflexión espiritual se había convertido en una máquina de recaudación. Vi cómo manipulaban las emociones de la gente con técnicas casi hipnóticas, música que alteraba el estado de ánimo, luces tenues, oradores estratégicamente preparados para provocar reacciones emocionales. Todo era un espectáculo calculado. Música que aumentaba de volumen, predicadores que sabían exactamente cómo provocar una caída en el espíritu. Vi personas cayendo como fichas de dominó, creyendo estar experimentando algo divino cuando, en realidad, estaban siendo víctimas de una manipulación psicológica elaborada. Había personas contratadas para realizar milagros. Recuerdo a un hombre delgado, un antiguo cortador de caña, que era pagado para levantarse de una silla de ruedas en medio del escenario. Todo estaba orquestado, el holofote, la preparación, la expectativa de un milagro. Me sentí profundamente indignado. Confronté lo que vi, me negué a ser parte de aquella farsa. Me atacaron, me criticaron, pero no me importó. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Entonces decidí crear algo diferente. Un grupo donde la autenticidad fuera el verdadero valor. Hoy tengo alrededor de 400 personas a quienes acompaño, pero no como un líder inalcanzable. Somos una comunidad real que se ayuda de verdad. No se trata solo de orar, sino de actuar. Cuando alguien necesita ayuda, nos unimos. Si alguien está pasando por dificultades económicas, nadie pasa hambre. Si alguien está desempleado, todos colaboramos. Es el concepto de la iglesia primitiva, amor genuino, apoyo real. Mi objetivo no es crear otra institución religiosa, sino un espacio de crecimiento espiritual auténtico. Un lugar donde la gente pueda ser vulnerable, donde se pueda cuestionar, donde el amor sea más que una palabra vacía. Cada día agradezco por este camino. No es perfecto, pero es real. Y eso es lo más importante. Mi camino es como el de un músico que decide tocar por amor, no por fama o dinero. Imaginen una banda que comienza por pasión, pero luego las discográficas quieren convertirlo todo en un negocio. Yo elegí un camino diferente. No tengo grandes propiedades, un carro pagado, lo suficiente para cubrir mis cuentas, pero tengo algo mucho más valioso: propósito. No trabajo por dinero, trabajo por amor. La vida es efímera, y lo que realmente importa no son las posesiones, sino el impacto que podemos tener en otros. A veces paso noches enteras compartiendo, conversando, respondiendo preguntas. No porque sea una obligación, sino porque me nace del corazón. Veo cómo las personas se transforman, como la palabra que compartimos les toca el alma. Esos son los momentos que realmente importan. Mi público no es solo un grupo de personas que me escuchan, es una comunidad que crece, que se transforma. Cada día veo cómo más gente se quita las máscaras. Busca autenticidad, desea algo más profundo que lo superficial. No busco ser un líder inalcanzable. Busco ser un compañero de viaje, alguien que comparte su experiencia sin pretender tener todas las respuestas. La vida es un camino de aprendizaje continuo, y estoy feliz de recorrerlo con otros. Lo material es pasajero. Lo que construimos en los corazones de las personas, eso sí es eterno. Nunca he tenido una crisis de fe, ni siquiera en los momentos más difíciles. Incluso cuando perdí a mi hijo, un momento en el que cualquiera podría cuestionar su espiritualidad, mantuve una conexión profunda con lo divino. Busco experimentar a Dios. No solo hablar de Él. Quiero sentir su presencia paso a paso, experimentar esa serenidad que viene de saber que no estoy solo en este mundo. Creo que Dios cuida de mí, que envía ángeles para protegerme. Cuando siento que mi fe puede tambalearse, busco llenarme de algo más profundo. Para mí, la adoración genuina es mi refugio. No esos espectáculos comerciales, sino momentos íntimos de conexión. Escucho música de alabanza, recuerdo todo lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo me ha ayudado a superar obstáculos. Hace poco pasé por 2 semanas de profunda depresión, un sentimiento de angustia, dudas que parecían consumirme, pero en lugar de hundirme, decidí ser disciplinado.
Comencé a levantarme más temprano, a anotar mis metas, a crear una rutina, la disciplina que antes usaba en el ocultismo. Ahora la uso para fortalecer mi fe. La intimidad con Dios es como un músculo. Al principio son solo 5 minutos de oración, luego 10, luego 20. Poco a poco vas descubriendo que no estás solo, sientes una guía. Ves oportunidades que antes no notabas. Es como tener una brújula interior que te muestra el camino correcto. La meditación y la oración son herramientas poderosas. No se trata solo de leer, sino de apropiar los textos. Cuando leo una carta de Pablo a los romanos, no la leo como algo distante, la leo como si fuera escrita directamente para mí. Me proyecto en cada palabra, encuentro mi propia historia en sus líneas. A veces escucho una voz interior, una guía espiritual. No fue algo que llegó de la noche a la mañana. Tomó tiempo, insistencia. Recuerdo a predicadores como Paul Washe, que dedicaron meses a desarrollar esta conexión íntima con lo divino. Para mí, el proceso fue aún más largo, pero cada día de persistencia valió la pena. Mi fe no es ciega obediencia, es una relación profunda, un diálogo continuo. Hay días difíciles, momentos de duda, pero la disciplina y la conexión íntima me mantienen anclado. No busco respuestas fáciles, busco crecer, transformarme, ser un poco mejor cada día. Lo más importante que he aprendido es que la fe no es un destino, es un viaje de autodescubrimiento, de conexión con algo más grande que yo mismo. Y cada día estoy más agradecido por este camino. En mi camino espiritual, comprendí que buscar conocimiento no siempre significa acumular información, sino desarrollar discernimiento. No todos los conocimientos son útiles o transformadores. Muchas personas me preguntan sobre el esoterismo, el ocultismo, diferentes sistemas de creencias. Mi respuesta siempre es la misma: no todos los conocimientos nos agregan valor. Algunos solo traen más dudas, más conflictos. Conocer un poco de budismo o islamismo puede ser interesante, pero sumergirse en misticismos oscuros no conduce a la paz interior. El verdadero discernimiento espiritual es algo más profundo que leer pensamientos o tener poderes especiales. Es la capacidad de percibir intenciones, de sentir cuando algo no está bien, incluso cuando exteriormente todo parece perfecto. Es ese escalofrío interno que te advierte sobre alguien que sonríe con los labios pero lleva una daga oculta. Mi transformación comenzó cuando decidí cuestionar todo lo que me habían enseñado. En mis primeros años como creyente, aceptaba todo como verdad absoluta: diezmos, maldiciones hereditarias, todo. Con el tiempo, aprendí a discernir, a separar lo auténtico de lo manipulador. Recuerdo como me dijeron que Dios me estaba cambiando el nombre, de Marcelo a Daniel, un nombre que significa Dios es mi juez. No era un simple cambio de nombre. Era una transformación de identidad. Como Pablo, que pasó de ser Saulo, o Simón, que se convirtió en Pedro. Un símbolo de renacimiento. Los pactos espirituales son reales, y no son gratuitos. He visto como incluso en el mundo cristiano, algunas personas buscan atajos, hacen tratos para obtener éxito, pero todo tiene un precio: la fama, la visibilidad. Vienen con su propia oscuridad. Mi viaje me ha enseñado que el conocimiento verdadero no está en acumular información esotérica, sino en profundizar en la comprensión de uno mismo. No se trata de ser un experto en misticismos, sino de ser auténtico, de estar abierto a la transformación. Cada día es una oportunidad para aprender, para crecer. No tengo todas las respuestas. Y está bien. La humildad de reconocer que siempre hay más por comprender es, en sí misma, la mayor sabiduría. La historia de Salomón me fascinó desde que la estudié por primera vez. Un hombre considerado el más sabio de su época, pero también alguien que se dejó tentar por fuerzas oscuras. Un detalle curioso: recibía 666 talentos de oro cada año. Un número que aparece repetidamente en textos proféticos, cargado de simbolismo más allá de lo obvio. Según los textos antiguos, Salomón no solo fue sabio, sino que también se involucró con entidades espirituales que le otorgaron conocimientos más allá de lo común. Se dice que sometió a 72 demonios, que le revelaron secretos profundos. Escribió textos como la Clavícula de Salomón, obras consideradas fundamentales en la magia esotérica. Lo más interesante es su transformación. Después de su periodo de experimentación con lo oculto, Salomón escribió Eclesiastes, reconociendo la vanidad de sus búsquedas anteriores, un testimonio poderoso de redención y arrepentimiento. El número 666 me ha intrigado durante años. No es simplemente un número malvado, sino un símbolo complejo. En la apocalíptica bíblica, representa una especie de antitrinidad: la bestia, el falso profeta y el anticristo, un sistema que imita y busca reemplazar lo divino. Veo cómo la historia se va configurando. Personajes como Trump han jugado roles que parecen preparar el escenario para eventos proféticos. Su traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, los acuerdos de paz en Medio Oriente, todo parece tener un significado más profundo. Los judíos ya tienen preparados todos los elementos para reconstruir el templo. Un candelabro de oro valorado en millones, sacerdotes entrenados, planos detallados. Solo falta un detalle: el lugar.
actualmente ocupado por una mezquita en el Monte Moriah. La profecía habla de un jinete en un caballo blanco portando un arco sin flechas, simbolismo de un líder que inicialmente viene con mensaje de paz, un arquetipo que se repite en la historia. Napoleón, los líderes que prometen unidad pero esconden intenciones más complejas. No se trata de predecir el futuro con exactitud, sino de comprender los patrones espirituales. Cada evento, cada símbolo, es una capa de un mensaje más profundo. La espiritualidad no es sobre ver el futuro, sino sobre entender el presente con mayor profundidad. Mi viaje me ha enseñado que, la verdad raramente es simple. Hay capas de significado, conexiones que van más allá de lo evidente. Lo importante no es interpretar cada detalle, sino mantener una apertura espiritual, una capacidad de asombro ante la complejidad de la existencia. La profecía no es una cuenta regresiva hacia el apocalipsis, sino un camino de comprensión espiritual. Cada evento global, pandemias, guerras, avances tecnológicos, no son simplemente catástrofes, sino oportunidades de crecimiento y transformación. Cuando hablo de tribulación, no me refiero a un escenario de terror, sino a un momento de revelación profunda. En los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido, es cuando las personas realmente despiertan. El Apocalipsis habla de una multitud inmensa que surge precisamente en medio de la gran tribulación, personas que encuentran esperanza cuando todo parece oscuro. La historia bíblica es como un viaje completo. Comienza en Génesis con la expulsión del paraíso y termina en Apocalipsis con el regreso del ser humano a su origen. Es una metáfora de nuestro viaje espiritual. Descendemos a la experiencia terrenal para aprender, crecer y finalmente ascender. No creo en un fin del mundo literal, sino en una transformación. La tribulación no es un castigo, es un proceso de purificación. Es cuando las personas ya no pueden confiar en sistemas humanos y vuelven su mirada hacia algo más grande. Algunas personas interpretan estos eventos de manera apocalíptica. Yo los veo como oportunidades. Las guerras, las pandemias, los conflictos globales son momentos que nos obligan a reconectar con lo verdaderamente importante. El amor, la compasión, nuestra conexión fundamental. El gobierno milenial del que hablan algunas interpretaciones no es un reino físico, sino un estado de conciencia. Un momento donde la humanidad comprende su verdadero propósito, evolucionar espiritualmente, aprender a amar verdaderamente. Mi interpretación va más allá de los eventos externos. Se trata de nuestro viaje interior. Estamos aquí para crecer, para pulir nuestra alma, para aprender a amar. Cada desafío es una oportunidad de transformación, no importa lo que venga. Guerra, conflicto, cambios globales, lo importante es cómo respondemos. ¿Elegimos el miedo o el amor? ¿Nos cerramos o nos abrimos? ¿Nos dividimos o nos unimos? Al final, todo se reduce a una cosa: aprender a amar. No un amor superficial, sino un amor profundo que trasciende las circunstancias. Un amor que nos permite ver más allá de lo inmediato, que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Hablar la verdad tiene un precio. Lo he experimentado en carne propia. Antes de compartir abiertamente mi historia, vivía con cautela, protegiendo a mi familia de posibles amenazas. Recuerdo momentos de tensión real. Una vez, mi hermano, que es policía, ayudó a detener a alguien que planeaba un secuestro contra mi hijo. Amenazas que iban más allá de simples palabras, eran planes concretos de hacer daño. Con el tiempo, aprendí que el miedo no puede silenciarme. Pasé de hablar en código, de manera cifrada, a compartir mi verdad abiertamente. Mis libros y videos son testimonios de insights que parecían increíbles cuando los escribí, pero que ahora se están cumpliendo con precisión escalofriante. No me considero un profeta, soy alguien que tuvo acceso a información privilegiada, y que ahora busca revelar verdades incómodas. Tengo un calendario estratégico que se está cumpliendo casi matemáticamente. No es casualidad. Es un plan que se desarrolla pieza por pieza. Las teorías de conspiración no son simple paranoia, son intentos de silenciar a quienes ven más allá de la narrativa oficial. He visto como artistas y profesionales que intentan revelar verdades incómodas son rápidamente desacreditados o desaparecen. He recibido amenazas directas, intentos de comprar mi silencio, de asustarme, pero cada intento de silenciarme solo me ha dado más determinación. La verdad no puede ser contenida indefinidamente. Lo más importante es entender que no se trata de generar miedo, sino de despertar conciencias. Cada revelación es una oportunidad para que las personas piensen por sí mismas. Cuestionen lo que se les presenta como verdad absoluta. Mi viaje me ha enseñado que la verdad es un camino solitario. No todos están listos para escuchar, para ver más allá de lo superficial. Pero eso no significa que debamos callar. Significa que debemos hablar con más compasión, con más claridad. No busco ser un héroe, busco ser un testigo. Alguien que comparte lo que ha visto, lo que ha experimentado, sin pretender tener todas las respuestas. La verdadera sabiduría está en mantenerse abierto, en seguir aprendiendo, en nunca dejar de cuestionar. Cada ser humano tiene un propósito único, un don especial que lo hace extraordinario. No se trata de ser famoso o destacar en algo espectacular, sino de encontrar esa chispa interior que nos hace únicos.
Mucha gente me pregunta, ¿cómo encontrar su propósito? La verdad es que no todos nacemos siendo grandes futbolistas, cantantes o líderes mundiales. A veces, el propósito se esconde en las cosas más simples. Jesús mismo era un carpintero, una persona común de su época. Y sin embargo transformó el mundo. El don divino no es algo que se mide por reconocimiento externo. No se trata de llenar estadios o aparecer en televisión. Se trata de usar tu talento para hacer la diferencia. Por pequeña que parezca esa diferencia, recuerdo mi propio viaje de descubrimiento. Antes de encontrar mi camino, me sentía perdido, como si mi vida no tuviera dirección. Pero con el tiempo comprendí que el propósito no es algo que encuentras de golpe, sino algo que cultivas día a día. Hay personas que pasan años sin reconocer su don, viven una existencia que parece vacía, sin rumbo. Pero cada uno tiene algo especial para ofrecer. A veces, el don es la capacidad de escuchar, de consolar, de hacer reír. No todo don brilla bajo los reflectores. Mi consejo siempre es el mismo: presta atención a lo que te apasiona, a lo que te hace sentir vivo. ¿Qué actividad te hace perder la noción del tiempo? ¿Dónde sientes que fluyes naturalmente? Ahí está tu don. No se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico, de usar lo que tienes, por pequeño que parezca, para hacer el bien. Una sonrisa, una palabra de aliento, un acto de bondad, esos son dones tan valiosos como cualquier talento espectacular. La vida no es una competencia, es un viaje de descubrimiento. Cada persona tiene un propósito único, una misión especial. A veces ese propósito se revela lentamente. Otras veces llega como una revelación repentina. Lo importante es mantenerse abierto, seguir aprendiendo, creciendo, explorando. No te compares con otros. Tu camino es único. Tu don es especial, y el mundo necesita exactamente lo que solo tú puedes ofrecer. Dios tiene una forma peculiar de elegir a sus instrumentos. No busca a los más fuertes, a los más brillantes, a los más conocidos. Busca corazones dispuestos, almas humildes. Recuerdo la historia de David, un simple pastor de ovejas. Cuando el profeta Samuel llegó para ungir al nuevo rey, nadie esperaba que fuera él. Sus hermanos mayores, fuertes y apuestos, parecían candidatos más apropiados. Pero Dios ve más allá de lo exterior. Los dones divinos no son siempre espectaculares. A veces son los más simples: la capacidad de escuchar sin juzgar, de abrazar sin condiciones, de ofrecer una mano cuando nadie más lo hace. He visto personas transformadas por gestos pequeños: un abrazo en el momento indicado, una visita a alguien enfermo, una cesta de alimentos preparada con amor. No se trata de grandes gestos, sino de amor genuino. En mis seminarios he conocido historias conmovedoras, personas que nunca habían sido abrazadas, que nunca escucharon "te amo" de sus padres. Un simple abrazo, una palabra de aliento pueden ser un bálsamo para el alma herida. Vivimos en una sociedad egoísta, donde el valor se mide por likes y reconocimiento público. Las redes sociales nos hacen compararnos constantemente, olvidando que los verdaderos dones no se miden por aplausos, sino por el impacto en la vida de otros. La Biblia está llena de ejemplos de personas comunes que hicieron lo extraordinario, no por su talento, sino por su disponibilidad. Cada uno tiene un don único. Puede ser consolar, escuchar, alimentar, amar. Mi mensaje es simple: no subestimes tu capacidad de hacer el bien. Un abrazo puede ser un milagro. Una escucha atenta puede salvar una vida. Un gesto de amor puede cambiar el rumbo de alguien. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser auténtico, de usar lo que tienes, por pequeño que parezca, para sembrar amor. Porque al final, son esos pequeños detalles los que realmente importan. Dios no busca superhéroes, busca corazones dispuestos, personas que estén dispuestas a ver más allá de sí mismas, a amar sin condiciones, a hacer luz en medio de la oscuridad. Recuerdo ese primer encuentro como si fuera ayer. Tenía 17 años, y un mundo desconocido se abría ante mí. Me recogieron en un automóvil de lujo, algo extraordinario para la época, incluso tenía teléfono. Un detalle que lo hacía verdaderamente especial: el hombre se presentó con un nombre que yo mismo había usado en un libro. Marlon, un nombre ficticio que, de alguna manera, se había vuelto real. Me llevó a una mansión en el barrio de Morumbi, en Sao Paulo. No era una casa común, sino un complejo interconectado. Un laberinto de edificios unidos por pasadizos internos. En un gran salón comenzaron su verdadero método de manipulación. Usaban retroproyectores para mostrar imágenes que buscaban destruir cualquier concepción positiva de Dios. Mostraban escenas de sufrimiento mundial, hambrunas, desastres naturales, niños en situación de miseria. Su narrativa era simple, pero efectiva. Si Dios fuera bueno, ¿cómo permitiría todo esto? El entrenamiento era una sofisticada lavado de cerebro. Su objetivo era transformar nuestra percepción de lo divino, presentando al diablo como un ser caritativo y a Dios como un ser injusto y insensible. Utilizaban técnicas psicológicas calculadas para socavar cualquier creencia positiva. Mostraban imágenes de sufrimiento animal, de injusticias en el mundo, preguntándonos constantemente: ¿cómo puede un Dios bueno permitir algo así? Recuerdo cómo manipulaban nuestras emociones más profundas. No era un ataque directo, sino una erosión sistemática de la fe. Presentaban argumentos que parecían profundos,
pero estaban diseñados para sembrar dudas, para hacernos cuestionar todo lo que creíamos. Su estrategia era simple pero efectiva: convertir el dolor en una herramienta de reclutamiento. Cada imagen de sufrimiento, cada historia de injusticia era un martillo contra nuestra comprensión espiritual. Querían que viéramos al mal como algo bueno y a lo bueno como algo malo. Pero lo más perverso era cómo hacían esto. No era un adoctrinamiento tosco, sino una manipulación sutil. Nos hacían sentir inteligentes por cuestionar, especiales por ver más allá de las creencias tradicionales. Con el tiempo, comprendí que la verdadera sabiduría no está en cuestionar sin construir, sino en buscar una comprensión más profunda. No se trata de destruir la fe, sino de expandirla. Mi viaje me enseñó que la oscuridad existe, pero no tiene la última palabra, que el sufrimiento, aunque real, no es el final de la historia, que hay una luz más grande, un amor más profundo, que cualquier manipulación puede oscurecer. Hoy puedo mirar hacia atrás y ver ese momento como un punto de transformación, no como una derrota, sino como el inicio de un camino hacia una comprensión más auténtica de la espiritualidad.